Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de venir a tu presencia y adorarte y alabarte, Señor. Te adoramos y nos unimos a muchos, Señor, en todo el mundo que han separado este tiempo para adorarte, Señor, para buscar tu rostro en oración, para examinar sus vidas, Señor, conforme a tu palabra o a la luz de tu palabra. Señor, muchos están reunidos como nosotros y muchos están en un computador o en televisión para ser parte, Señor, de esta comunidad que tú nos has llamado. Te damos gracias, Señor, por aquellos que se están reuniendo, Señor, escondidos porque es ilegal donde están. Nos unimos a ellos, Señor, en adoración a ti, Señor. Gracias porque podemos traer delante de ti nuestras necesidades y a ti te importa, Señor, y lo hacemos hoy. Habla, Señor, a nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables y que nos des el poder que cambie para que podamos ser más como Jesús. Para vivir, Señor, como tú nos has llamado a vivir. Amén. Es muy bueno estar con ustedes hoy. Podemos celebrar a Warren. Estoy muy agradecido por la vida de Warren. Es un regalo de Dios para nosotros. Estamos honrados por poder tener la oportunidad de trabajar con ellos. Hoy vamos a concluir una serie que empezamos a principio del mes, una serie llamada Vacunas para las Relaciones o Vacuna para nuestras relaciones. Y hemos identificado algunos principios que hacen un impacto en cada relación que tenemos, no solo en nuestras casas, sino mucho más allá de ellos. Les prometo que si toman estos principios y los aplican, ustedes van a ver un impacto en sus vidas y en las relaciones que tienen con otros. Empezamos esta serie empezando descubrimos que empieza con nosotros, que cuando no somos egoístas podemos evitar esos conflictos que son innecesarios. Muchos conflictos que tenemos es porque somos egoístas y muchos de estos conflictos son innecesarios. Aprendimos que podemos superar ese egoísmo. También hablamos del perdón. Y miramos a gente en el Antiguo Testamento que están viviendo estos conflictos. Miramos a José y la semana pasada hablamos a compromisos. Hablamos de Ruth y Naomi y de lealtad. Y hoy vamos a hablar de bondad. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá decía, ella nunca fue bondadosa cuando lo dijo, pero siempre decía esto: en esta casa tú serás bondadoso. Y ella nos forzaba a ser bondadosos. Y si no éramos bondadosos, entonces nos íbamos a dar cuenta que mi madre no iba a ser bondadosa con nosotros. Pero hoy vamos a hablar del valor que tiene la bondad en las relaciones. Vamos a mirar una historia de la Biblia que algunos de ustedes de pronto no están familiarizados con. Ella viene de la vida de David. David es un carácter muy conocido de la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos cosas escritas acerca de David más que ningún otro personaje de la Biblia. Y él llegó a ser el rey de Israel. Y muchos eventos interesantes sucedieron cuando él se convirtió en el rey de Israel. Vamos a leer en 2 de Samuel 9. Y eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar los primeros 13 versículos del capítulo 9 de 2 de Samuel. Pero les voy a dar un poquito de información acerca de lo que está sucediendo cuando llegamos aquí. Hay 4 personajes en esta historia. Entonces vamos a hablar un poquito de esos personajes y luego van a estar listos para leer. El primer personaje que está involucrado aquí es David. Sabemos mucho acerca de David, es un pastor
mató un león, mató un oso con unas piedras y luego mató al gigante Goliat. Y Dios decía de David que David era un hombre conforme a su corazón y él llegó a ser el rey más grande de Israel. Era poderoso, era inteligente, estratégico. Entonces conocemos a David. Y lo más grande acerca de David probablemente fue la promesa que Dios le dio, que de su linaje iban a ser el Mesías. Y por eso es que a Jesús nunca nos referimos como el hijo de Abraham o el hijo de Moisés, sino el hijo de David. David es el primer personaje de esta historia. El segundo es el primer rey de Israel, que era Saúl. La nación de Israel decidió ellos decidieron que querían un rey. No querían profetas, ellos querían un rey, querían ser como las otras naciones. Y tienen la corona y tienen fiestas y tienen una coronación. Ellos querían eso, ellos le pidieron a Dios un rey y Dios les dio un rey. Y el primero fue Saúl. Pero Saúl tenía algunos problemas en su carácter y eso conllevó a que a los pocos años de haber sido rey o al poco tiempo de haber sido rey, Dios lo rechazó como rey. Y él tenía bastantes problemas. Él era violento, tenía rabia, tenía depresión, tenía esos cambios de temperamento muy fuertes. Y de hecho David lo trajeron para que tocara el arpa y eso hacía que Saúl se calmara. Saúl es el segundo personaje de esta historia. Cuando Saúl muere en una batalla épica, la tercera persona de esta historia es Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl. Jonatán es el heredero al trono. Jonatán creció en el palacio. Él reconoció. Jonatán creció en el momento en que David estaba ahí en el palacio, porque fue en el tiempo en el que David venía y tocaba el arpa para Saúl. Y Jonatán amó a David como un hermano. Fue en ese tiempo cuando David mató a Goliat. Jonatán conocía todas esas historias y él sabía que Dios lo había escogido, pero ellos también eran muy amigos. Sus corazones estaban juntos. Eran los mejores amigos. Incluso al punto de que hicieron un pacto. Jonatán reconoció que David debía ser el siguiente rey en Israel, que él era el ungido que Dios había escogido para ser el siguiente rey sobre Israel. Jonatán reconoce que eso y él entra a un pacto y le da a David su lanza, le da su arco y le da su túnica y le da su posición como heredero del trono y le dice, tú vas a ser el rey. Y aunque Saúl fue el primer rey, Saúl había desarrollado odio por David. ¿Por qué? Porque después de haber matado a Goliat, David se hizo famoso. El pueblo estaba cantando canciones acerca de David y no estaban cantando nada acerca de Saúl. Entonces, hicieron una canción que decía que Saúl mató a 1000, pero David mató a
100,000. Y cuando Saúl escuchó esa canción se enojó mucho y trató de matar a David. Entonces David huye y está en exilio por muchos años porque Saúl lo quiere asesinar. E incluso durante ese tiempo, cuando Saúl estaba persiguiendo a David para asesinarlo, Jonatán fue fiel a David. Jonatán falleció en la misma batalla que falleció su padre, pero Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Cuando la noticia llegó al palacio de que Saúl y Jonatán habían fallecido, Mefiboset huyó del palacio porque en aquel tiempo cuando el rey moría y un nuevo rey venía, entonces el nuevo rey mataba a todos los herederos del trono para que no hubiera nadie que quisiera usurpar el trono. Entonces la niñera de Mefiboset, cuando ella escuchó esa noticia de que tanto Saúl como Jonatán habían fallecido, ella coge a Mefiboset y sale corriendo con él para esconderlo, pero se cayó y las dos piernas de Mefiboset se rompieron. Y obviamente en aquellos tiempos no había el cuidado médico que hay ahorita y él creció siendo discapacitado, no podía caminar bien. Y se va en exilio, tenía 5 añitos, se fue sabiendo que el siguiente rey, que era David, que si él pensaba, Mefiboset pensaba que si David lo encontraba lo iba a asesinar. Entonces él va a un lugar muy lejano y vive en exilio esperando de que David nunca se entere de que él está vivo. Entonces vamos a leer la historia en 2 de Samuel 9 y vamos a empezar versículo 1. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y el rey dijo: ¿no queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Tú y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies.
Es increíble lo que viene en tiempos de paz, pero esta es una expresión de bondad grande. Hay ciertas cosas que podemos aprender y hay tres cosas que podemos aprender. La primera es que la historia revela la necesidad que hay de bondad, la necesidad de bondad. Vivimos en un tiempo donde necesitamos bondad. Vivimos en un tiempo donde hay odio, hay resentimiento, hay enojo. Es increíble las expresiones de enojo y resentimiento y frustración que vemos en nuestro mundo. Necesitamos mucha bondad. Mark Twain decía que la bondad es el lenguaje que el ciego puede ver y el sordo puede escuchar. Yo tenía un profesor en el seminario que decía siempre: sean bondadosos con todo el mundo porque todo el mundo está pasando por un tiempo difícil. Y es verdad. Siempre alguien está pasando por un momento difícil y necesitamos bondad. Y vemos en esta historia que Mefiboset necesitaba bondad. Él vivía en Lodebar. Y el nombre significaba que no hay pasto. Era un lugar alejado donde no había nada, ni siquiera para cultivar había. Se fue lejos donde nadie querría ir a vivir. Y él se fue a esconder para que el rey nunca lo encontrara. Se pueden imaginar todos esos días que él vivió allí en un lugar donde no hay ni cómo para castigar. Y él fue desde una posición era real, él era el heredero al trono y llegó a ser nadie porque vivía en una situación difícil. Y quizás se estaba preguntando, ¿me ha abandonado Dios? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué sucedió esto? Y él había caminado por toda esta miseria todos estos años. Y si había alguien que necesitaba bondad, era Mefiboset. Y hay tiempos en nuestra vida que nos sentimos así también, que nos preguntamos las mismas preguntas. Le preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué otros no están aquí? Estoy tratando de servirte y nada de esto tiene sentido. Y sentimos que a nadie le importa. En esos momentos necesitamos a alguien que exprese bondad hacia nosotros. Así que tenemos el ejemplo de Mefiboset. Y lo que es importante es que algo que él siempre deseó que no sucediera, sucedió. Los guardianes del rey vinieron a su casa a buscarlo. Vamos a mirar el segundo punto de que esta historia nos enseña, y es que ejercitar la bondad o ser bondadosos es difícil, porque la naturaleza de la bondad significa que se le ofrece a la gente que no lo merece. La bondad se le da a gente que no tiene méritos, que no se ha ganado esa bondad. Por su misma naturaleza, eso es lo que la bondad significa, que se le da a las personas que no lo merecen. Hace algunos años sucedió algo aquí y aún pasa todavía. Hace como 3 o 4 años. Y fue como un movimiento de actos de bondad al azar. Y una de las expresiones de esos actos de bondad al azar es cuando la gente iba en línea para comprar en su carro por un drive-thru para comprar comida o café o algo, y ellos pagaban la cuenta de la persona que venía detrás de ellos. Entonces cuando uno llegaba ya alguien había pagado.
Y hubo un McDonald's en particular que durante 2 días la gente estuvo haciendo eso. Y escuché la historia de una señora que estaba en ese McDonald's. Había como 2 líneas que se juntaban para entrar luego a esperar para poder ordenar la comida. Se encontraban. Y cuando ella trató de entrar, ella lo hizo de tal forma que la persona que estaba tratando de entrar también, ella entró y el conductor del otro carro pensó que ella lo había cortado, que se le había puesto adelante, y esa persona se puso y se pegó del pito del carro o del claxon del carro, y obviamente le estaba dejando saber a ella que estaba contento porque él pensó que ella se había metido a la fuerza y a propósito. Y ella no sabía qué hacer, pero ella no, la persona que estaba detrás siguió pegado de ahí del pito. Al final ella ordenó, e incluso fue difícil para ella ordenar porque la persona que estaba atrás estaba pegado del pito del carro y ella estaba tratando de ordenar y ella alrededor, y después de que ella ordenó y a pagar. Y ella dijo, bueno, voy a pagar por su comida. Y ella pagó por su comida. Esa persona está bastante frustrada, voy a pagar su comida. Y después ella se quitó y siguió. Y se imaginan la expresión de la otra persona, de la persona que estaba detrás de ella cuando le dijeron que esa persona pagó. Cuando ella... Y ella dijo, hey, cuando ella fue a recoger la comida, y ella dijo, hey, yo pagué por la comida de la persona que está detrás mío, también quiero esa comida. Y se llevó la comida. Y de todas las historias que yo escuché de ese movimiento de pagar la comida de la otra persona, esa se quedó conmigo en mi memoria, porque eso es lo que queremos hacer. Nuestra naturaleza está inclinada a hacer eso. Es como él recibió lo que él merecía por haber sido tan grosero, de la señora se llevó la comida que él había ordenado también. Porque la bondad nunca es fácil de ejercer. Y en este caso David dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía esté vivo, que yo pueda bendecir, que yo pueda ejercer bondad? Y la razón por la cual la bondad es difícil es porque no es natural en nosotros, a menos que conozcamos a Jesús. Si conoces a Jesús, es Jesús que vive en ti, produce bondad. Pablo en el libro de Gálatas les escribe sobre el fruto del Espíritu y le dice, esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios vive en ti. El fruto del Espíritu es lo que muestra que hay algo dentro de ti. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y en contra de eso no hay ley. Dios nos capacita para poder expresar el fruto del Espíritu. Y nos capacita para poder expresarlo a personas que no lo merecen. Es esto que David extiende bondad a Mefiboset. Él pregunta, ¿hay alguien? Búsquenme a alguien de la familia de Saúl para que yo pueda ejercer bondad. Que yo pueda mostrar la bondad de Dios a esa persona. La razón por la cual David quería mostrar bondad es porque él recibió bondad. Pablo dice, es el fruto del Espíritu, es Dios en nosotros. Es una cosa natural, no es. Pero es una cosa sobrenatural porque Dios vive en nosotros. Pero Él nos hace bondadosos. La manera como nosotros respondemos a los demás es con bondad. Somos bondadosos con nuestras esposas,
somos bondadosos con nuestros esposos, con nuestros hijos. Los hijos son bondadosos con sus padres. Cuando iba visitando este pasaje y lo estudiaba, yo me senté con Julie, que es mi asistente, y le dije, este es el pasaje que voy a utilizar, y le mencioné Gálatas 5, los frutos del Espíritu, y Julie dijo, oh, ahí me encantan esos dos versículos, pero mi parte favorita es donde dice que en contra del fruto del Espíritu no hay ley. Y yo dije, un momento, yo he predicado muchos sermones acerca del fruto del Espíritu y nunca le presté mucha atención al versículo siguiente, que dice, en contra de esos no hay ley. Ella dice, y Julie me dijo, ¿no es maravilloso que nunca va a ser en contra de la ley hacer todas estas cosas o practicar todas estas cosas? Yo creo que va a haber un momento en América donde no vamos a poder predicar la palabra de Dios. De hecho, ya hay leyes en nuestras leyes de este país que si son ejecutadas van a decirnos, pastores, tú no puedes decir esto, incluso si la Biblia dice eso, porque eso es un discurso de odio. Y nosotros tenemos algunas protecciones religiosas, pero va a llegar un día más pronto que tarde donde no vamos a poder compartir el evangelio. No será posible compartir el evangelio. Y hay muchos países en el mundo donde esto sucede y probablemente nosotros nos estamos dirigiendo en esa dirección y va a ser muy difícil hacer muchas de las cosas que Dios nos llama a hacer en la Escritura, pero nunca va a ser en contra de la ley amar como Jesús, nunca va a ser en contra de la ley vivir en paz, en gozo, en benignidad, porque nunca va a ser en contra de la ley. Ustedes saben lo que pasa en países donde es en contra de la ley predicar. El evangelio se empieza a regar, a expandir, porque no es ilegal amar, ni tener gozo, ni tener paz, ni tener bondad. E incluso el fruto del Espíritu que sale de la iglesia es como un imán que atrae a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente va a preguntarse, ¿dónde puedo encontrar esto? Puedo encontrar lo que tú tienes. Y abre la puerta para poder compartir el evangelio. Es por eso que en muchos países donde el evangelio no se puede predicar, el evangelio es explotado en la oscuridad. Y finalmente también aprendemos que hay una ventana de oportunidad. Todos tenemos oportunidades para expresar bondad y tenemos que aprovecharlas cuando se presentan. David en este capítulo, en este pasaje, busca esa oportunidad. Hay alguien de la familia de Saúl que todavía esté vivo. Y cuando encuentran a Mefiboset y lo van a buscar a su casa, él probablemente se asustó. Él se había escondido toda su vida, pero el rey lo encontró. Y él quizás pensó, el rey me va a matar. Pero quizás yo no puedo ser un peligro para el rey, pero yo tengo hijos y de pronto mi hijo es un peligro para el rey. De pronto el rey me va a matar a mí y va a matar a mi hijo también. Quizás Mefiboset pensó, voy a morir, mis hijos van a morir. Y él viene y se postra delante del rey.
y le dice, aquí está tu Señor. Y lo siguiente que David dice, le dice, no, no estés asustado, no tengas miedo. Y David vio que Mefíboset estaba en terror, que estaba asustado. Y dijo, no, por amor a Jonatán, tú vas a comer en mi mesa, tú voy a extenderte esta misericordia. La vida de esos que están cerca de nosotros, hay una oportunidad para nosotros, hay ventanas de oportunidad para que nosotros podamos practicar la bondad. Leí una historia muy impresionante. Se llama Miles Eckhart y su papá falleció antes de que él tuviera 1 año en una batalla, era soldado y falleció en Afganistán o en Irak. Él nunca conoció a su papá y tiene 8 años y él y su mamá viven en un pueblo en Ohio y fueron a un Cracker Barrel, al restaurante. Y van caminando en el parqueadero y encuentra un billete de $20. A alguien se le cayó un billete de $20 y él lo recoge. Y estaba emocionado. Mamá, mira, encontré este billete y no había nadie, buscaron alrededor, no había nadie a quien devolvérselo. Entonces él tiene 20 años y está emocionado y está pensando en comprar un juego de videos. Y pueden imaginarse, se sientan en la mesa. Me imagino que nunca puso el billete de 20 a un lado, sino que lo estaba mirando y hablando del billete y todo eso, y se sientan y ordenan la comida. Y luego mira en el restaurante del otro lado y ve una familia que es militar, o sea, el papá está vestido con los uniformes, está con sus hijos y su esposa, y el niño mira a esta familia y le dice, mamá, él me recuerda a mi papá. Ese señor me recuerda a mi papá, de las fotos que tú me has mostrado. Y él le dice, sí, se recuerda, sí, se ve como tu papá. Y el niño luego le pide a la mesera que le dé un papel y un lápiz o un lapicero y él escribe. Y le dice que lleve los $20 a la familia de los soldados. Y la mesera les da la nota y le da los $20. Y eso es lo que la nota decía. Dice, querido soldado, mi papá era un soldado, él está en el cielo y encontré este billete en el parqueadero y nos gustaría pagar su comida hoy. Hoy es tu día de suerte. Gracias por tu suerte. Miles Eckhart, un niño de estrella dorada, y esa expresión estrella dorada o gold star es como se le llama a las personas que han perdido a su papá o su mamá en combate. Se les llama gold star, o sea, como estrella de oro, niño de estrella de oro. Entonces él dice eso. Mi papá fue asesinado en acción en la batalla. ¿Se imaginan ese soldado cuando recibió eso? Se sintió tan tocado en su corazón que no pudo, lo compartió en internet y obviamente las noticias lo cogieron y se volvió famoso. Al fin encontraron quién era el niño. Y en las siguientes semanas, gente empezó a mandarle billetes de $20 a Miles, al niño. Y él y su mamá tomaron cada peso, cada dólar que ellos recibieron y empezaron una fundación que se llamaba Gold Star Kids, o sea, niños de estrella de oro. Y todo ese dinero que recogieron en 2 años
recogieron más de $2 millones. Pero ellos no se quedaron con ese dinero, sino que empezaron a ayudar a hijos de militares que habían fallecido. Cuando tú aprovechas la oportunidad que Dios te da para expresar bondad a otra persona, esa ventana abre otra ventana para otras personas experimentar la bondad que tú has ofrecido. Y tú dices, quiero darle eso a otra persona. Y esto puede transformar una familia completa, una iglesia, una nación. Y empieza con la relación que tenemos con Dios, porque esto no es natural. Es como resultado de la relación que tenemos con Cristo. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Mefiboset, porque Dios me dio un regalo que yo no merezco. Él me amó, me encontró cuando no lo merecía. Cuando yo estaba todavía en mi pecado, Él murió en la cruz por mí y me ofreció vida eterna. Y voy a mostrarte bondad porque la necesitas. Cada uno de nosotros que hemos creído en el nombre de Jesús somos como Mefiboset, hemos recibido una gracia que no merecíamos. Y si estás aquí hoy y nunca has aceptado a Jesús, nunca has aceptado el regalo de vida eterna, tienes el regalo de Jesús, no porque lo mereces, sino porque Dios te ama y te dice, te perdono, quiero darte vida eterna. El día de hoy puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Hay muchos en este lugar que nunca han aceptado, Señor, el regalo de la salvación eterna, Señor, y oramos que hoy hables a los corazones, Señor, para que ellos puedan hacer una decisión el día de hoy y puedan recibir, Señor, este regalo de salvación, Señor, y que puedan decir, Señor, ven a mi vida, entrego mi vida a ti, Señor. Y para aquellos que te conocemos y somos tus hijos, Señor, que tu Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, Señor, que podamos vivir como Jesús y que podamos ser bondadosos y extender misericordia, Señor, como tú lo hiciste con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.